No se queden después de las 3. Fue lo primero que me dijo el encargado cuando me dio el gafete de entrenamiento. Yo me reí. Pensé que se refería a la inseguridad, a los asaltos que son pan de cada día en las tiendas de conveniencia de la periferia. Pero él no se reía. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de unas ojeras que no parecían de cansancio, sino de miedo. Mi nombre es Adrián y trabajé 6 meses en un Oxxo ubicado a la salida de una carretera estatal. Esas tiendas que están rodeadas de nada, donde solo se detienen traileros cansados y gente que no quiere ser vista. La regla de oro era simple. A las 3 de la mañana en punto, debía cerrar la puerta con llave y atender solo por la ventanilla. No importaba quién fuera, no importaba qué cara pusieran. Todo iba bien hasta una noche de octubre. El viento soplaba fuerte, haciendo que los anuncios de metal rechinaran. Mi compañero se había ido temprano por una emergencia, así que me quedé solo. A las 2:50 de la mañana, el silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido de las cámaras frigoríficas. A las 3:03 de la mañana, sonó el timbre de la puerta. Dindón. Me extrañó, porque yo recordaba haber echado el cerrojo. Miré hacia la entrada y, efectivamente, la puerta estaba cerrada, pero había un hombre parado del otro lado. Llevaba una chamarra de mezclilla vieja y una gorra que le sombreaba la cara. No me miraba a mí, miraba fijamente hacia el pasillo de las botanas. Atiendo por la ventanilla, jefe, le grité desde el mostrador, tratando de que no se notara mi nerviosismo. El hombre no se movió. Pegó la frente al vidrio. El vapor de su aliento empezó a empañar el cristal, pero lo extraño es que el vaho no era blanco, era grisáceo, como si estuviera exhalando humo de cigarro, aunque no estaba fumando. «Ábreme, se me olvidó el aceite», dijo. Su voz no sonaba como si viniera de afuera. Se escuchó clara, como si estuviera parado justo detrás de mi oreja. Se me erizó la piel. Decidí ignorarlo y me puse a acomodar unas cajas de cigarros debajo del mostrador. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre, el sonido de unos pasos caminando sobre el piso cerámico. Tac, tac, tac. Levanté la vista hacia los espejos convexos que están en las esquinas del techo. En el reflejo, vi a alguien caminando por el pasillo 2. Era el hombre de la chamarra de mezclilla. Estaba adentro. Revisé la puerta principal. Seguía cerrada con llave. El cerrojo estaba puesto. «¿Cómo entraste?», pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta. El hombre se detuvo frente a los refrigeradores de lácteos. Empezó a golpear el vidrio rítmicamente con los nudillos. Toc, toc, toc. Me quedé paralizado. Sabía que no debía acercarme, pero el protocolo decía que debía vigilar que no robaran. Tomé el teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Solo se escuchaba una estática pesada, y entre esa estática, una voz de mujer que susurraba: «No lo mires a los ojos, Adrián». ¿Cómo sabía mi nombre? El hombre empezó a abrir las puertas de los refrigeradores, una por una. El aire frío empezó a inundar la tienda, creando una neblina baja. Lo más aterrador no fue eso, sino que, al abrirse las puertas, las luces de los refrigeradores se apagaban. La tienda se estaba quedando a oscuras, sección por sección. «Ya me voy a cobrar», dijo el hombre. Empezó a caminar hacia el mostrador. Yo retrocedí hasta chocar con la estantería de licores. No quería mirar, pero mis ojos se clavaron en él. Cuando pasó por debajo de la lámpara que parpadeaba, vi que no tenía pies. Sus piernas se desvanecían en una especie de sombra harapienta antes de tocar el suelo. Cuando llegó frente al mostrador, se quitó la gorra. No tenía rostro. ¿Dónde debían estar sus ojos y boca? Solo había una piel lisa, pálida, tensa como el tambor de un tambor. Pero, aunque no tenía boca, escuché su risa. Una risa seca, como si frotaran 2 piedras. «Faltan 5 minutos para las 4», susurró esa voz en mi cabeza. «A las 4, me toca quedarme de este lado». Entendí entonces que él no quería comprar nada. Quería el turno. Quería mi lugar. Recordé lo que Don Chente, el encargado, me había dicho una vez: «Si algo entra y no debería estar aquí, ofrecele el pago de la deuda». En ese momento no lo entendí, pero mi instinto me hizo reaccionar. Agarré una de las alcancías de donación que estaban en el mostrador, esas que tienen fotos de niños, y la estrellé contra el suelo. Las monedas saltaron por todos lados. «Ahí está el pago», grité con todas mis fuerzas. «Tómalo y vete». El ser se detuvo. Se agachó con movimientos erráticos, como una araña, y empezó a recoger las monedas una por una con sus dedos largos y deformes.
Cada vez que tocaba una moneda, ésta se ponía negra, como si se oxidara al instante. Aproveché ese momento para correr hacia el cuarto frío, la única zona con una puerta reforzada. Me encerré allí, temblando entre las cajas de cerveza y los botes de leche. Escuchaba como el ser golpeaba la puerta del cuarto frío, gritando mi nombre con una voz que ya no era humana, sino que sonaba como el chirrido de frenos de un tráiler. Adrián, te falta un peso. Sal a dármelo. Me tapé los oídos y cerré los ojos, rezando oraciones que ni siquiera recordaba bien. El frío era insoportable, sentía que mis dedos se entumecían, pero no salí. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé inconsciente por el frío o por el miedo. Desperté cuando la luz del sol se filtraba por las rendijas de la puerta. Don Chente estaba abriéndola. Te quedaste dormido en el cuarto frío, muchacho, me dijo, ayudándome a levantar. Te dije que era pesado el turno. No dije nada. Salí a la tienda. Todo parecía normal, excepto por una cosa. En el mostrador, justo donde el hombre se había parado, había una sola moneda de 10 pesos. Estaba completamente negra, quemada, y en el centro tenía marcada la huella de un pulgar humano, hundida en el metal como si este hubiera sido cera caliente. Renuncié ese mismo día. A veces, cuando paso por un Oxxo de noche y veo al cajero solo, detrás del mostrador, me pregunto si sabe que la puerta no solo sirve para dejar pasar a los clientes. Me pregunto si sabe que, a las 3 de la mañana, el turno nocturno no le pertenece a los vivos. Esta historia es para escucharse en la oscuridad, con los audífonos puestos y la espalda bien pegada a la pared. Buenas noches a todos. Lo que voy a contarles me ocurrió hace apenas un par de meses, en la Ciudad de México. Ustedes saben que trabajar en un Oxxo de madrugada tiene su propia mística. Hay un silencio muy particular que solo se rompe por el zumbido de los refrigeradores y el sonido de la campana cuando alguien entra. Yo trabajaba en una sucursal cerca de la colonia San Rafael, una zona vieja, con edificios que parecen vigilarte desde las sombras. Eran las 3:15 de la mañana, la hora muerta, como le decíamos mi compañero Beto y yo. Pero esa noche Beto no fue. Pidió permiso por una emergencia familiar, así que me tocó quedarme sola tras el mostrador de cristal, ese que nos protege en el turno nocturno. Afuera, la calle estaba desierta. Solo se escuchaba, muy a lo lejos, el silbato de un camotero que parecía negarse a terminar su jornada. De pronto, la puerta automática se abrió. Me extrañó, porque no vi a nadie acercarse por el ventanal. Pensé que era el viento, o que el sensor estaba fallando de nuevo. Pero entonces, escuché pasos, unos pasos pesados, como de botas mojadas, arrastrándose por el pasillo de las botanas. Buenas noches, dije, tratando de que no se me quebrara la voz. Nadie respondió. Miré el monitor de las cámaras de seguridad. En la pantalla del pasillo 2, se veía una figura. Era un hombre alto, con un uniforme de trabajador de limpia, de esos anaranjados, pero estaba completamente deslavado, casi gris. Tenía la cabeza gacha y se quedaba parado frente a los refrigeradores de las cervezas. Lo extraño, y aquí es donde el frío me recorrió la espalda, es que cuando miré directamente hacia el pasillo, fuera de la pantalla, no había nadie. El pasillo estaba vacío bajo la luz blanca y parpadeante de los tubos fluorescentes. Pero en el monitor, el hombre seguía ahí. Vi cómo levantaba la mano y empezaba a golpear el vidrio del refrigerador. Toc, toc, toc. El sonido sí se escuchaba en la tienda. Un golpe seco, real, contra el cristal. Señor, ya no se vende alcohol a esta hora, alcancé a decir, pegada al botón de pánico, aunque sabía que la policía tardaría una eternidad en llegar. En la pantalla, el hombre giró la cabeza hacia la cámara. No tenía rostro. ¿Dónde debían estar los ojos y la boca? Solo había una superficie de piel lisa y quemada, como si hubiera sido expuesta a un calor intenso. Empezó a caminar hacia el mostrador. En la realidad, yo solo veía las bolsas de papas caerse de los estantes como si alguien las empujara al pasar. El frío en la tienda bajó de golpe. Podía ver mi propio aliento. El hombre llegó frente al mostrador de cristal. En el monitor, él estaba recargado contra el vidrio, a centímetros de mí. En la realidad, yo solo veía una mancha de vaho formándose en el cristal, como si alguien estuviera respirando del otro lado. Entonces, escuché una voz. No venía del aire, parecía venir de adentro de mi cabeza, una voz ronca, llena de estática. Me falta un peso para el pasaje, no alcancé a llegar a la casa. Recordé entonces que, hace años, en esa misma esquina, hubo un accidente terrible.
Un camión de basura se había quedado sin frenos y se estrelló contra el local que estaba antes del Oxxo. El conductor murió calcinado porque no pudo abrir la puerta. De debajo del mostrador, por la ranura donde pasamos el cambio, empezó a salir un olor a quemado, a caucho y carne chamuscada. Vi como una moneda de $1, vieja, ennegrecida por el fuego, se deslizaba lentamente hacia mi lado. Cerré los ojos y empecé a rezar. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando los abrí, el olor había desaparecido y el monitor mostraba los pasillos vacíos. Al día siguiente, renuncié. No volví ni por mi último pago. A veces, cuando paso por un Oxxo de noche y escucho la campana sonar, no puedo evitar acelerar el paso, porque sé que hay clientes que no buscan comida, ni café, sino que siguen atrapados en la rutina de una vida que terminó de forma violenta en las calles de esta ciudad. Buenas noches. Hola, llevo tiempo escuchando sus historias mientras trabajo. Es curioso, porque siempre pensé que estas cosas le pasaban a gente en carreteras lejanas o en pueblos olvidados, no aquí, en medio de la ciudad, bajo las luces blancas y zumbantes de un Oxxo. Me llamo Damián. Llevo 3 años trabajando en el turno nocturno de una sucursal en una avenida que, de día, es un caos de tráfico, pero que de noche se vuelve una boca de lobo. Ya saben el tipo de tienda, la segunda caja que nunca se abre, el olor a café quemado y el refrigerador de la cerveza zumbando como un animal dormido. Todo comenzó hace 2 semanas, un martes. Era una de esas noches muertas, de esas en las que el reloj parece caminar hacia atrás. Eran las 3:30 de la mañana. Estaba acomodando las bolsas de papas cuando escuché el sensor de la puerta. Tinón. Levanté la vista. No había nadie. Me asomé por el pasillo de las galletas hacia la entrada. Las puertas de cristal estaban cerradas. Pensé que sería el viento o algún perro callejero que se había recargado en el vidrio. Regresé a la caja y seguí con mi celular. Pero entonces, el olor cambió. No sé si han olido alguna vez tierra mojada, pero no esa tierra rica de cuando va a llover. Hablo de tierra vieja, estancada, como el lodo que se forma en el fondo de una cisterna que lleva años cerrada. Ese olor invadió la tienda en segundos. Miré el reloj de la computadora, 3:33 de la mañana. El sensor sonó de nuevo. Tinón. Esta vez, las puertas se abrieron de par en par. Y entró él. Era un hombre alto, demasiado alto para no tener que agacharse un poco al pasar por el marco. Llevaba una gabardina larga, sucia, de un color grisáceo que parecía absorber la luz de los tubos fluorescentes. Llevaba un sombrero de ala ancha que le tapaba la cara por completo. Lo extraño no era su ropa, aquí entra gente rara todo el tiempo. Lo extraño era el sonido, o más bien, la falta de él. Sus botas, que se veían pesadas, militares, no hacían ningún ruido contra el piso de loseta. Era como si flotara a milímetros del suelo. Buenas noches, dije, por inercia. Mi voz salió temblorosa. El hombre no respondió. Caminó, o se deslizó, hacia el fondo de la tienda, directo a la zona de los refrigeradores de café y lácteos. Se quedó allí, parado frente al vidrio, dándome la espalda. Pasaron 5 minutos, luego 10. El hombre no se movía. Ni siquiera parecía respirar. Sus hombros no subían ni bajaban. Empecé a sentir un frío que no venía del aire acondicionado. Era un frío que me calaba en los huesos, que me hacía doler las muelas. Decidí que ya era suficiente. A veces entran borrachos que se quedan dormidos parados, y hay que sacarlos antes de que hagan un desastre. Salí del mostrador. Disculpe, señor, le hablé desde el pasillo de los refrescos. ¿Busca algo en especial? El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí. No el cuerpo, solo la cabeza. El movimiento fue antinatural, mecánico, como el de un muñeco roto. Bajo el ala del sombrero no había rostro. No es que estuviera oscuro, es que no había nada. ¿Dónde debían estar los ojos, la nariz y la boca? Solo había una superficie lisa de piel pálida, tensa, como cera derretida. Me quedé paralizado. El miedo es una cosa curiosa, a veces te hace correr, pero esa noche me clavó al piso. Sentí que las piernas se me volvían de agua. Entonces, el hombre levantó una mano. Tenía los dedos anormalmente largos y delgados. Señaló hacia el refrigerador de las cervezas, el que está cerrado con cadena a esa hora por la ley seca. No puedo venderle alcohol, balbuceé, sintiéndome ridículo por citar las reglas de la empresa ante una cosa que claramente no era humana. La cosa soltó una risa, pero no salió de una boca, porque no tenía. El sonido retumbó dentro de mi cabeza,
como si alguien rasguñara un pizarrón dentro de mi cerebro. Era una risa seca, burlona. De golpe, todas las luces de la tienda se apagaron. Solo quedó el zumbido de los refrigeradores y la luz tenue de la calle. En la oscuridad, escuché sus pasos. Ahora sí sonaban. Tac, tac, tac. Pesados, lentos, acercándose a mí. Corrí. Me salté el mostrador de un brinco y me encerré en la bodega, donde guardamos el stock. Me senté contra la puerta, temblando, rezando todo lo que me enseñó mi abuela. Escuché cómo caminaba por la tienda. Escuché cómo tiraba cosas de los estantes. Latas rodando, bolsas de papas estallando al ser pisadas. Y luego, el silencio. Me quedé ahí hasta que vi la luz del sol colarse por debajo de la puerta de la bodega. Cuando salí, a eso de las 7 de la mañana, la tienda estaba impecable. No había nada tirado. Las bolsas de papas estaban en su lugar. El piso brillaba de limpio. Revisé las cámaras de seguridad con el gerente cuando llegó. Le dije que había entrado un loco a asustarme. En el video, a las 3:33 de la mañana, se ve como las puertas se abren solas. Se ve como yo saludo a la nada. Se ve como camino hacia el fondo, le hablo al aire, y luego salgo corriendo despavorido hacia la bodega. El gerente me miró con lástima. Damián, andas muy cansado. Tómate el día, me dijo. Pensé que me estaba volviendo loco. De verdad lo pensé. Hasta que ayer, limpiando el cristal del refrigerador donde esa cosa se había parado, encontré algo. En la parte alta del vidrio, en una zona donde nadie alcanza sin una escalera, había una marca. Era la huella de una mano de dedos larguísimos, grasienta, hecha con esa tierra negra y pestilente que olía aquella noche. Y lo peor no es eso, Uriel. Lo peor es que anoche, mientras acomodaba la bodega, escuché el sensor de la puerta. Tinón. Miré el reloj. 3:33 de la mañana. Y desde la bodega, escuché esa risa seca resonando otra vez, pero esta vez, sentí que venía de detrás de mí, desde la oscuridad de las cajas apiladas. Ya pedí mi cambio de turno. No sé si me lo den, pero si vuelvo a ver a ese cliente, creo que esta vez no voy a correr. Creo que esta vez, él no me va a dejar. Llevo tiempo queriendo enviarles esto, pero siempre me detenía el miedo de que, al recordarlo, eso pudiera volver. Mi nombre es Claudia y esto me ocurrió hace unos 3 años, cuando trabajaba en el turno nocturno de un Oxxo en las afueras de la ciudad de Oaxaca, rumbo a Etla. Ustedes saben cómo son esos turnos. La soledad se siente diferente cuando estás rodeada de luces fluorescentes que zumban todo el tiempo. A veces entra un taxista por un café, o algún borracho buscando cigarros, pero la mayor parte del tiempo solo eres tú contra el silencio y el frío que baja del cerro. Esa noche en particular, mi compañero, un chico nuevo llamado Beto, se había quedado dormido en la bodega. No quise despertarlo. Estaba lloviendo muy fuerte y no pasaba ni un alma. Eran las 3:15 de la madrugada cuando escuché la campanita de la puerta. Levanté la vista esperando ver a alguien empapado, corriendo para refugiarse de la lluvia. Pero no. La puerta se abrió despacio, sin prisa. Entró una mujer. Llevaba un rebozo negro muy largo que le cubría la cabeza y gran parte del cuerpo, y una falda tradicional, como las que usan las señoras mayores en los pueblos de la sierra, pero la tela se veía vieja, gastada, llena de lodo seco en la bastilla. Lo extraño es que, a pesar del aguacero que caía afuera, ella no estaba mojada. Ni una gota. Su ropa estaba completamente seca. Caminó directo hacia el pasillo de los enlatados. No me miró al entrar. El aire acondicionado del Oxxo, que siempre está helado, pareció bajar 10 grados más de golpe. Sentí ese cosquilleo en la nuca que te avisa que algo no está bien, ese instinto primitivo que te grita corre. La seguí con la mirada a través de los espejos redondos de seguridad. Se quedó parada frente a las latas de atún. Inmóvil. No tomaba nada, solo miraba el estante. Pasaron 2, 3 minutos y ella seguía ahí, como una estatua. ¿Busca algo en especial, señora? Pregunté en voz alta, intentando sonar amable, aunque la voz me temblaba. No respondió. Ni siquiera se movió. Decidí salir de detrás del mostrador. Pensé que quizás era una señora mayor que se había perdido o que padecía demencia. Ya nos había pasado antes. Me acerqué despacio. El olor, eso es lo que nunca voy a olvidar. No olía a lluvia, ni a humedad. Olía a flores podridas, a cempasúchil viejo, de ese que lleva días tirado en un panteón bajo el sol. Señora, dije, ya estando a unos 2 metros de ella. Entonces,
Giró la cabeza. Fue un movimiento antinatural, demasiado rápido, como el de un pájaro. El rebozo se le resbaló un poco. No tenía ojos. ¿Dónde debían estar sus ojos? Solo había dos cuencas profundas y oscuras, con la piel alrededor arrugada y grisácea. Pero lo peor fue que, aunque no tenía ojos, sentí que me estaba mirando. Me estaba atravesando con esa oscuridad. Abrió la boca y, en lugar de hablar, emitió un sonido que me heló la sangre. No era un grito, ni un gemido. Era como el sonido de muchas piedras chocando entre sí, un crujido seco y gutural. «No hay sal», susurró con una voz que parecía venir de debajo de la tierra. «No tienen sal para el camino». Retrocedí tropezándome con mis propios pies. Corrí hacia el mostrador y me encerré, gritándole a Beto que saliera. Él salió de la bodega tallándose los ojos, molesto por el ruido. «¿Qué te pasa, Claudia? ¿Qué traes?» «Hay alguien. Hay una señora ahí», le grité señalando el pasillo. Beto miró hacia donde yo señalaba. Se quedó callado unos segundos y luego me miró con cara de confusión. «Claudia, ahí no hay nadie». Me asomé. El pasillo estaba vacío. Beto fue a revisar. Recorrió toda la tienda. No había nadie. La puerta principal seguía cerrada y la campanita no había sonado de salida. Revisamos las cámaras de seguridad minutos después, porque yo no dejaba de llorar. En el video se ve cuando la puerta se abre sola. Se ve cómo entra una ráfaga de viento. Se me ve a mí hablando sola hacia el pasillo, caminando hacia la nada, y luego corriendo aterrorizada hacia el mostrador. En la pantalla, yo le hablaba al aire. Pero Uriel, hay un detalle que la cámara sí captó y que Beto no pudo explicar. Justo en el lugar donde la mujer se había parado, frente a las latas de atún, en el piso de loseta blanca, había un par de huellas de pies descalzos marcadas con lodo negro. Renuncié a la semana siguiente. Lo más inquietante pasó unos días después. Le conté esto a mi abuela, que vive en un pueblo cercano a Monte Albán. Se puso muy seria y me dijo que, en las creencias antiguas de Oaxaca, a veces las ánimas bajan buscando el camino de regreso y que piden sal para purificarse y poder descansar. Me dijo que esa mujer no estaba comprando, estaba perdida, atrapada entre los cerros y la carretera. Hasta el día de hoy, evito entrar a cualquier Oxxo de madrugada. Y cuando llueve y huele a tierra mojada, rezo para que ese olor no se convierta en olor a flores podridas. Buenas noches. Locación, Oxxo, Avenida Ruiz Cortines, Veracruz. 2:47 de la mañana. El aire caliente y salobre del puerto se filtraba cada vez que la puerta automática se abría, aunque hacía más de una hora que no entraba nadie. Ana, con el uniforme azul marino pegado al sudor de su espalda, revisaba por tercera vez el inventario de cigarros detrás del mostrador. El turno nocturno en aquel Oxxo era normalmente tranquilo, borrachitos cantando en la lejanía, algún taxi pasando a deshoras y el zumbido constante de los refrigeradores. Pero esa noche era diferente. La calle estaba inusualmente desierta y un silencio pesado, como previo a una tormenta, se había adueñado de todo. Hasta el murmullo de la avenida parecía haberse apagado. Fue entonces cuando la puerta se abrió con su chirrido mecánico habitual. Una mujer mayor, vestida completamente de negro con un rebozo que le cubría la cabeza, entró con paso lento. Arrastraba los pies como si le costara trabajo moverlos. Ana, aunque algo inquieta, sonrió profesionalmente. «Buenas noches, ¿en qué la puedo ayudar?» La mujer no respondió. Se dirigió directamente al pasillo de los refrescos, pero en lugar de tomar uno, se quedó parada al final del pasillo, de espaldas a Ana, completamente inmóvil. Los minutos pasaron. Ana comenzó a sentirse incómoda. Limpió el mismo spot del mostrador una y otra vez, lanzando miradas furtivas hacia la figura estática. «Señora, ¿necesita algo?», preguntó de nuevo, elevando un poco la voz. La mujer giró la cabeza lentamente, pero no su cuerpo. Su rostro estaba pálido, demacrado, y sus ojos eran dos cuencas vacías, oscuras y profundas. Una sonrisa demasiado amplia, antinatural, se dibujó en sus labios secos. «Sí, hija», dijo con una voz rasposa, como si no hubiera usado sus cuerdas vocales en décadas. «Vine por un refresco, y por algo más». Ana sintió un escalofrío que le erizó la piel. Trató de apelar a la lógica. «Es una anciana excéntrica, nada más», se dijo. Pero su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. La mujer comenzó a caminar hacia el mostrador, pero su movimiento era errático, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Avanzaba a trompicones,
casi deslizándose. ¿El qué?, tartamudeó Ana, retrocediendo instintivamente hasta chocar con la repisa de los cigarros. La mujer se detuvo al otro lado del mostrador. Su olor llegó hasta Ana, a tierra mojada, a sal y a algo putrefacto, como pescado abandonado bajo el sol. «Vine por compañía», susurró la mujer, y su sonrisa se amplió hasta límites imposibles, mostrando una hilera de dientes negros y afilados. Las noches en el puerto son muy largas para las que habitamos en la profundidad. Ana quiso gritar, pero el sonido se atascó en su garganta. Miró desesperadamente hacia la calle, pero la neblina había comenzado a rodear el local, envolviéndolo en una bruma espesa y lechosa que ocultaba el mundo exterior. «La sirena», dijo la mujer, extendiendo una mano de dedos anormalmente largos y delgados, con uñas sucias y rotas. «Me llaman la sirena. Y me gusta tu juventud». De repente, las luces fluorescentes del Oxxo parpadearon violentamente y luego se apagaron, sumiendo el local en una oscuridad casi total, solo rota por el tenue resplandor de la máquina registradora. Ana soltó un grito ahogado y se agachó detrás del mostrador, temblando. Escuchó un ruido húmedo, como de algo arrastrándose por el suelo frío de loseta. «No corras, hijita», cantó la voz, pero ahora era diferente, un susurro melódico y hipnótico que parecía venir de todas partes a la vez. «Los marineros siempre corren, y siempre los alcanzo». Ana, llorando en silencio, sacó su teléfono. Sin servicio. La neblina era una jaula. Otó el botón de pánico bajo el mostrador, una alarma silenciosa conectada directamente a la policía, pero solo emitió un chirrido agónico y murió. Algo frío y húmedo le tocó el tobillo. Ana miró hacia abajo. La mujer, o lo que fuera, estaba allí, reptando por el suelo como un cangrejo, su cabeza torcida en un ángulo antinatural, su sonrisa de pesadilla iluminada por la pantalla de la registradora. Sus ojos negros ya no estaban vacíos, ahora reflejaban la luz de una manera extraña, mostrando imágenes fugaces de personas ahogándose, de olas oscuras y de un fondo marino lleno de huesos. «Ven conmigo», canturreó. «El Oxxo cierra a las 3, y a las 3, te llevo a casa». Ana intentó patear, liberarse, pero la fuerza de aquella cosa era sobrehumana. Garras frías se cerraron alrededor de su pierna con una presión de acero. Sintió un adormecimiento helado subir por su cuerpo, paralizándola. La última cosa que vio antes de que la oscuridad la consumiera por completo fue el reloj de la pared. Las manecillas giraban locamente, deteniéndose exactamente a las 3 de la mañana. La puerta automática se abrió y se cerró. A las 6 de la mañana, el gerente del turno matutino encontró el local vacío. La puerta estaba traba, las luces encendidas y la registradora llena de dinero. El uniforme de Ana estaba doblado perfectamente sobre el mostrador, y sobre él descansaba un pequeño caracol marino, húmedo y frío, que no debería estar allí. Nunca encontraron a Ana, pero en las madrugadas de neblina espesa, los trasnochadores juran que a veces, frente a ese Oxxo, se escucha un canto lejano y melancólico que viene del mar. Y si miras hacia el interior a través del cristal, justo a las 3 de la mañana, puedes ver por un instante la figura pálida de una mujer detrás del mostrador, sonriendo con una boca demasiado grande, antes de que las luces parpadeen y todo desaparezca. Dicen que la sirena siempre encuentra compañía para las largas noches en el fondo del puerto. Esta es una historia basada en los testimonios que circulan entre los trabajadores nocturnos de las tiendas de conveniencia en el sur de México. Muy buenas noches. Lo que están por escuchar le sucedió a una joven llamada Elena, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hace apenas un par de años. Elena trabajaba en un Oxxo ubicado en las orillas del Libramiento Norte, cerca de la salida hacia Chiapa de Corzo. Quienes conocen Tuxtla saben que, de noche, el calor no termina de irse, se queda pegado a la piel como un sudor pesado, y el viento que baja de los cerros a veces trae consigo sonidos que no pertenecen a la ciudad. Era una noche de martes, poco después de las 3 de la mañana. Esa hora que los traileros y noctámbulos llaman la hora muerta. Elena estaba sola. Su compañero había salido a surtir gasolina y ella se quedó limpiando el área de café. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el zumbido eléctrico de las cámaras de refrigeración. De pronto, el característico sonido de la puerta anunció que alguien había entrado. Dindón. Elena no levantó la vista de inmediato. Terminó de acomodar las tapas y dijo, por pura inercia: «Buenas noches, bienvenido». Nadie respondió. Cuando Elena alzó la mirada, vio a una mujer parada frente al mostrador.
Vestía un traje regional, un vestido de chiapaneca, pero no era el traje colorido que se usa en las ferias. Este era oscuro, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de las lámparas fluorescentes. La mujer tenía el cabello largo, azabache, y le cubría gran parte del rostro. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. ¿Se le ofrece algo?, preguntó con la voz temblorosa. La mujer no habló. Simplemente levantó una mano pálida, de dedos largos y huesudos, y señaló hacia el fondo de la tienda, hacia el cuarto frío, donde están las bebidas. Luego, empezó a caminar hacia allá. Pero Elena notó algo que le heló la sangre. La mujer no hacía ruido al caminar. Sus pies, descalzos y manchados de una tierra rojiza, no producían el menor eco sobre el piso de loseta. Elena, movida por una mezcla de miedo y deber, salió del mostrador para seguirla. Señora, esa área está cerrada por limpieza, mintió, queriendo que se fuera. Vio cómo la mujer doblaba el pasillo de las botanas y entraba directamente al cuarto frío, atravesando las puertas de cristal como si no existieran. Elena se quedó paralizada. El vapor frío empezó a salir de las rejillas, pero no era un vapor normal. Olía a flores de muerto, a incienso y a tierra mojada, como la que se siente en el cañón del sumidero después de una tormenta. Armándose de valor, Elena se acercó y abrió la puerta del refrigerador por donde la mujer había entrado. No había nadie, solo las latas de cerveza y los refrescos perfectamente alineados. Sin embargo, en el cristal, por la parte de adentro, había una marca de una mano pequeña, como de niño, pero con garras largas que habían rayado el vidrio. En ese momento, las luces de la tienda empezaron a parpadear. El sensor de la puerta principal empezó a sonar frenéticamente. Dindón, 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 como si una multitud estuviera entrando y saliendo a toda velocidad, aunque la calle afuera estaba desierta. Elena retrocedió hasta chocar con el mostrador. De repente, el teléfono de la tienda sonó. Ella contestó por puro instinto. Al otro lado, solo se escuchaba un viento fuerte, como el que sopla en la cima del cerro Mactumaxá, y una voz de mujer, un susurro que parecía venir de ultratumba, le dijo en un dialecto que Elena no entendió, pero cuyo significado sintió en el alma. No debiste abrir la puerta, ahora todos queremos entrar. Elena soltó el teléfono. En las cámaras de seguridad, que veía desde su lugar, pudo observar que detrás de ella, justo en el reflejo de los cristales del café, no había una mujer, sino decenas de sombras oscuras, figuras encorvadas que la rodeaban, esperando a que ella apagara la luz para llevársela con ellos al cerro. Cuando su compañero regresó media hora después, encontró a Elena en posición fetal detrás del mostrador, con el cabello encanecido por el susto y la mirada perdida. La tienda estaba en perfecto orden, salvo por un detalle. Todas las veladoras que vendían en el pasillo de abarrotes estaban encendidas, formando un círculo perfecto en medio del pasillo principal. Elena renunció esa misma noche. Dicen que ahora vive en el centro, lejos de los cerros, porque asegura que cada vez que pasa frente a un Oxxo de noche y escucha el dindón de la puerta, siente que algo, desde la oscuridad de los refrigeradores, la está llamando por su nombre. Buenas noches.